Recientemente subí este short en el que mostraba cómo una señora mayor era capaz de poner agua dentro de una bolsa y meterlo encima del fuego sin que ardiera la bolsa. La pregunta en cuestión era de qué estaba hecha esa bolsa y eso es lo que explicamos en este vídeo. Échale un ojo. El otro día el grande de Xurxo compartió este vídeo en el que se mostraba una señora cocinando en una bolsa de plástico y preguntó lo siguiente: ¿de qué coño está hecha esa bolsa? Bueno, pues aquí está tu químico de cabecera para explicártelo. Realmente es una bolsa de plástico común. Normalmente están hechas de polietileno. Lo que pasa es que el agua es capaz de absorber muchísimo el calor. Tiene lo que se llama una alta capacidad calorífica. Esto quiere decir que todo el calor del fuego que se está transmitiendo lo está absorbiendo el agua para subir de temperatura, impidiendo en ese proceso que el plástico arda. Y como el calor se lo lleva el agua y no el plástico no arde. Lo que sí podría pasar a medida que el agua se calienta es que el plástico se empiece a derretir, empieza a fundir. Pero ya no por el fuego, sino por la temperatura del agua. El tema es que el polietileno funde entre unos 105 y unos 115 grados, que está bastante cerca del punto de ebullición del agua, que son unos 100. Así que realmente estaríamos un poco en zona de riesgo. ¿Ahí que te llevas? Un dato nuevo. Y bien, tras haber visto este vídeo, la verdad es que parece bastante poco verosímil que el plástico tan finito además no arda con fuego. Sin embargo, esto es perfectamente real y me parece una muy buena oportunidad para hablaros de los plásticos en general y de por qué pasa esto en ese vídeo en particular. Porque en ese vídeo en concreto comento que la bolsa está hecha de polietileno, aunque hay muchos tipos de plásticos más y un poco pues eso es lo que quiero hacer en este vídeo, que veáis qué tipos de plásticos existen, qué es un plástico en sí mismo y aparte después explicaros un poco más en detalle esto de por qué no arde esa bolsa. Así que quedaos conmigo hasta el final porque además voy a haceros la demostración aquí en vivo y en directo para que lo veáis. En primer lugar, ¿qué es eso de un plástico? La definición de plástico es cualquier material que por compresión puede deformarse y después mantener la forma. Y creo que como te puedes imaginar, dentro de esta definición entran muchísimas cosas. Pues desde algunos plásticos de los que todos conocemos, pero también entrarían materiales como la plastilina, algunos tipos de arcillas, incluso metales. Por ejemplo, un clip cuando se dobla se deforma y cuando lo sueltas mantiene la forma, conserva esas propiedades plásticas. Sin embargo, lo que comúnmente conocemos como plásticos son más bien polímeros orgánicos que tienen este tipo de propiedades. Y dentro de este amplio mundo de los plásticos hay muchísimos tipos con muchas propiedades diferentes. Y de hecho, una cosa curiosa es que aunque tenemos los plásticos asociados al siglo XXI con la contaminación y demás, hay registros de que se utilizaron plásticos ya en el 1600 a.C. Evidentemente no estamos hablando de plásticos como el polietileno, poliestireno, etcétera, sino más bien caucho natural, que no deja de ser un plástico. Y fijaos en el dato de que desde 1600 a.C. ese caucho natural se utilizó tal cual hasta mediados del siglo XIX, donde Goodyear descubrió el procedimiento de vulcanizado, que mezclando este caucho natural con azufre y calentando, producía una sustancia muchísimo más resistente, que a posteriori fue utilizada como goma para los neumáticos, entre muchísimas otras aplicaciones. Pero fijaos que tuvieron que pasar más de 3000 años para que se consiguieran mejorar las propiedades de estos plásticos. Y a partir de ahí la revolución del plástico ha crecido exponencialmente. Y mucho más con la aparición de la industria petroquímica. A partir de ahí ya se empezaron a producir los monómeros que dan lugar a los polímeros plásticos y ahí es donde entran la mayoría de los plásticos que se conocen actualmente. Y los más importantes te los voy a ir nombrando ahora y poniendo aquí en la pantalla. Uno de ellos es el PET, polietilén-tereftalato, que tiene esta fórmula y tiene la característica de ser apto para uso alimentario, es decir, puede estar en contacto con alimentos y además es rígido, por lo que puede ser utilizado para botellas de agua, bandejas, incluso para cuerdas, por ejemplo. Este polímero en particular se obtiene de la polimerización del ácido tereftálico con etilenglicol, formando estas cadenas largas de ésteres que dan lugar pues al PET. Por otro lado tenemos los polímeros del polietileno, que serían dos: el polietileno de baja densidad o LDPE y el polietileno de alta densidad, HDPE. Ambos provienen de la polimerización del etileno, moléculas de etileno una tras la otra. La diferencia es que el polietileno de alta densidad son cadenas lineales
de este polietileno, y cuando es de baja densidad estas cadenas simplemente están ramificadas, ocupando más volumen, se pueden compactar menos y por lo tanto ocupan más volumen, son menos densas. Como te puedes imaginar, el polietileno de alta densidad pues es más rígido, es más duro, más resistente, y el polietileno de baja densidad pues es más blando, más fácil de moldear. Y evidentemente pues tienen aplicaciones distintas. El polietileno de alta densidad, por ejemplo, se utiliza pues para botellas de leche, botes de champú e incluso algunas bolsas de la compra de las que son un pelín más rígidas. Por su parte, el polietileno de baja densidad se puede utilizar, por ejemplo, para botes de miel, para bolsas de comida congelada o incluso para estas tapas que son flexibles. Tienen muchísimas aplicaciones. Por otro lado tenemos el PVC, que es el policloruro de vinilo. Es un plástico que proviene de la polimerización del cloruro de vinilo. Este polímero en su estructura tiene un átomo de cloro que le confiere ciertas propiedades diferentes de los anteriores, como por ejemplo que resiste un poco mejor el efecto térmico. Es decir, le cuesta un poco más arder. Y aparte, una característica del PVC es que sus formulaciones son muy versátiles y tiene unas aplicaciones extensísimas. Se puede utilizar desde, por ejemplo, tuberías, siendo un material rígido y en contacto con alimentos, hasta toldos o carpas, donde estamos hablando de material textil, flexible, etc. Todo esto pasando por tapicerías, juguetes, material médico, un largo etcétera. El PVC es uno de los más versátiles. Como contrapartida, es uno de los más difíciles de reciclar precisamente por ese átomo de cloro. Continuamos con el siguiente tipo, en este caso sería el polipropileno, que tiene esta fórmula de aquí y es la combinación de varias unidades de propeno. Las propiedades del polipropileno hacen que se utilice sobre todo pues para pañales, tuppers, envases, botes de yogur y un largo etcétera de posibilidades. Y ya por último vamos a mencionar uno que también es muy conocido, que es el poliuretano. Seguramente hayáis visto ya vídeos, incluso en alguno de mis shorts, esta típica espuma de poliuretano que se utiliza sobre todo en Estados Unidos para rellenar las paredes y aislarlas térmicamente. Bueno, pues el poliuretano es otro de estos plásticos archiconocidos que no tan solo se utiliza en esto, sino que también se utiliza en una gran variedad de aplicaciones, como por ejemplo tapicerías. Los poliuretanos en este sentido son muy parecidos al PVC en el sentido de que son muy amplias sus diferentes aplicaciones. En este caso, los poliuretanos se forman por la reacción entre un diisocianato y generalmente un diol. Estos dos compuestos reaccionan entre ellos formando unas estructuras tridimensionales bastante rígidas y bastante duraderas en el tiempo. Como contrapartida, esos diisocianatos suelen ser tóxicos y por eso cuando se trabaja con estas espumas de poliuretano, los trabajadores suelen llevar un traje de protección. Evidentemente nos estamos dejando muchos tipos de plásticos por el camino, como los policarbonatos, el acetato de celulosa y un largo etcétera de productos, pero si no este vídeo duraría 400 horas y yo creo que no es un plato de buen gusto para nadie. Pues bien, ahora que ya hemos presentado un poco los distintos tipos de plástico que tenemos, sobre todo los más comunes, que son los que hemos comentado, vamos a resolver la primera duda del short que comentábamos. ¿Cómo podemos saber de qué plástico está hecha una cosa en particular? Pues bien, vamos a coger un par de ejemplos de cosas que tengo por alrededor. Aquí tengo una bolsa de congelados que vamos a utilizar más adelante para el experimento. Y si nos fijamos en la caja, aquí indica polietileno PE. Pues ahí tenemos el plástico del que están hechos estas bolsas. Muchas veces no vais a encontrar esto escrito directamente de letras, sino que podemos encontrar un triángulo con un número dentro. Esos triángulos con ese número representan el plástico que contiene ese material. Vamos a ver si encuentro algún ejemplo por aquí cerca. En el tapón de esta botella, no se va a llegar a ver en el vídeo, dentro hay un triangulito con el número 2 y aparte pone debajo HDPE, lo que viene a decir polietileno de alta densidad. Y en la parte de abajo de la botella, exactamente aquí, el triangulito tiene un 1 y debajo pone PET, polietilentereftalato. Vamos a ver más cosas. Por ejemplo, este bol de cocina. Si miramos en la parte inferior, pone PP más TPE. Aquí han utilizado polipropileno y otro polímero que es TPE. TPE son las siglas de polímeros elastómeros termoplásticos, que básicamente son diferentes tipos de caucho. Por eso estos materiales tienen cierto tipo de flexibilidad. Aunque sean rígidos, son flexibles. Y bueno, pues también os comento una cosa si os vais a poner a buscar las siglas de todos los plásticos en todo lo que os rodea. Normalmente estas siglas deben estar indicadas por ley en
todos los materiales plásticos, sobre todo de cara al reciclaje. Cuando se va a reciclar un plástico es mucho más sencillo ver la etiqueta, saber de qué está hecho y saber dónde tienes que llevarlo para que se recicle. Sin embargo, en muchos materiales que se suelen utilizar, como por ejemplo móviles o accesorios, calculadoras, etc., a veces estas siglas están puestas por dentro, por tema estético, por tema de marca o lo que fuera. Pero también por ley, en todo lo que son plásticos de uso alimentario, como botellas, bols de plástico, tupperwares, la composición del plástico debe de estar visible. Incluso también en botes de material de uso cosmético, jabones, etc. Así que si queréis cotillar tipos de plásticos, pues os recomiendo que vayáis a este tipo de recipientes o de utensilios. También me sirven cucharas, por ejemplo. Y bueno, ahora que ya sabemos identificar los tipos de plásticos, vamos a pasar a la otra parte del vídeo. Ahora bien, ¿por qué cuando están en contacto con agua no arden? Bueno, pues aquí se están dando dos causas principalmente. En primer lugar, es que ese plástico que está en contacto con agua, la cara que está en contacto con el agua, no tiene contacto con oxígeno. Por lo tanto, el triángulo del fuego se ve roto. Y esos plásticos que están en contacto con agua no tienen oxígeno del que tirar para empezar a arder. Pero por otro lado, y quizás la más importante, es la capacidad calorífica del agua. El agua tiene una de las capacidades caloríficas más altas conocidas. ¿Y qué es esto de la capacidad calorífica? Pues básicamente es la cantidad de energía que hay que aportar a una cierta cantidad de esa sustancia para que aumente su temperatura. Es decir, si por ejemplo tenemos un trozo de hierro y le enchufamos mucha energía, mucho calor, el hierro va a aumentar su temperatura a cierto ritmo, con mayor o menor velocidad. Pues si cogemos esa misma cantidad de agua y le aplicamos la misma cantidad de calor, va a subir muchísimo menos la temperatura porque el agua tiene más capacidad calorífica, requiere más energía para subir 1 grado de temperatura. De modo que una sustancia que tiene mucha capacidad calorífica tiene mucha facilidad para absorber el calor sin subir de temperatura. De hecho, gracias a esto podemos vivir en el planeta Tierra, porque el agua absorbe la energía solar sin producir un calentamiento exagerado en el planeta. Básicamente el agua es la que se encarga de absorber la energía del sol. Para que os hagáis una idea, el agua tiene una capacidad calorífica de 4148 joules por kilo por Kelvin. Es decir, hay que aplicar 4148 joules de energía a 1 kilo de agua para que suba 1 grado, mientras que la capacidad calorífica del hierro es de solo 449, prácticamente unas 9 veces menos que el agua. De modo que, aplicando la misma energía a 1 kilo de hierro o a 1 kilo de agua, el hierro se va a calentar 9 veces más. Bueno, pues la capacidad calorífica de los plásticos, como os podéis imaginar, varía mucho según el tipo de plástico del que estemos hablando. Ya hemos visto que hay muchos tipos, pero suelen rondar entre 900 y 1700, es decir, que el agua sigue estando muy por encima de los plásticos. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando tenemos plástico en contacto con agua y le enchufamos calor, ese calor no va hacia el plástico, lo absorbe el agua y lo absorbe prácticamente sin subir de temperatura. Y es por eso por lo que no arde directamente el plástico que contiene agua al contactar con una llama. Básicamente ese calor se lo lleva el agua para calentarse. Y para los más escépticos he preparado una pequeña demostración para que lo veáis con vuestros propios ojos y demostraros que esto es real. Vamos a utilizar una de las bolsas que venían aquí, que hemos dicho que era de polietileno. La voy a llenar con agua, ¿vale? Hemos puesto agua a la bolsa y ahora vamos a poner por aquí un temporizador para que veáis que no vamos a hacer ningún corte ni vamos a hacer nada raro. Esto lo ponemos en cámara rápida y ya veréis cómo no va a pasar nada. Bueno, he estado casi 2 minutos, creo que se entiende, ¿no? Fijaos en el detalle de que sí que es cierto que se pone negro, se oscurece bastante, pero realmente el plástico está intacto.
Esto de aquí se debe más a la combustión de la propia llama, del butano que va dejando Jin, que al plástico que esté ardiendo. Y realmente hasta aquí quedaría este vídeo. Yo espero que os haya resultado interesante. Me pareció una muy buena oportunidad para hablaros de polímeros, para hablaros de este tema de la absorción de calor. Son dos temas que parece que no están muy relacionados, este tema termodinámico con el tema de los plásticos, pero sí que es cierto que en este caso en particular sí que entran los dos en juego y cohesionan muy bien en un experimento que realmente es bastante llamativo. Así que espero que os haya parecido interesante. Si tenéis cualquier duda me la podéis poner en comentarios como siempre y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.